Televisa presenta El Palacio Nacional, dominado por un ejército extranjero, mostrando la bandera de otra nación, algo difícil de imaginar. Una escena como esta existió durante el siglo XIX. Las ambiciones de algunas naciones sobre dominar y expandirse sobre más territorios causaron conflictos hacia México, provocando guerras que eran injustas. Por ello, hoy escucharás acerca de esta historia, la mutilación del territorio nacional. El contexto nacional e internacional. Al final del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX, fue una etapa de crecimiento y expansión del sistema capitalista en todo el mundo. Las diferencias en el desarrollo económico, social y político de cada país determinaron la subordinación de unas naciones a otras en materia comercial y establecieron un intercambio económico desigual entre las naciones. México no fue el mejor para competir económicamente. El deterioro económico y social y la falta de madurez política colocaban a México en una posición sumamente vulnerable. Por otro lado, Estados Unidos ocupaba un papel relevante en el proceso de expansión mundial del capitalismo. Estados Unidos exigía territorio para consolidarse como una nación económicamente. México perdió la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos y la intervención francesa con el imperio de Maximiliano de Habsburgo mancillaron la soberanía de nuestra joven república. Para mediados del siglo XIX, Estados Unidos había aumentado 10 veces su territorio original. Esto como resultado de compras a cantidades ridículas o negociaciones bajo presión. Así adquirió Luisiana, Florida, Oregón, Washington, Idaho y parte de Wyoming y Montana, Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada, Utah y otra parte de lo que hoy es Wyoming y Alaska. Enmarcado por esta ardua política de expansión estadounidense, México sufre la mutilación de su territorio. ¿Cuáles fueron las causas internas? Hay quienes afirman que esto fue resultado de un gobierno centralista y atribuyen este hecho específicamente a Santa Anna. La separación de esta zona se planificó prácticamente desde la llegada de los pobladores del expansivo país vecino al área mexicana. Para poblar Texas, la corona había aprobado la entrada de colonos angloamericanos en el área, después de que México obtuvo la independencia. Continuó esta política otorgando concesiones territoriales a empresarios estadounidenses que luego expresaron su descontento con el gobierno mexicano e intentaron separar el territorio. En 1830, el Congreso mexicano promulgó la Ley de Colonización. La ley busca regular el ingreso de más pobladores extranjeros. Por otro lado, busca estimular la inmigración de mexicanos hacia el norte del país, especialmente hacia Texas. Lamentablemente, esta última solicitud no tiene buenos resultados. Por el contrario, la creación de la ley fue la ansiedad de los tejanos, quienes creían que violaban su soberanía porque se regían por sus propias reglas. Después de la organización de la asamblea, los colonos de Texas pidieron al gobierno mexicano que aboliera la prohibición de entrada de norteamericanos y también pidieron a los colonos que emitieran derechos de propiedad. El gobierno mexicano decidió enviar una expedición militar para intentar calmar las rebeliones y descontentos con los tejanos. Por otra parte, el gobierno norteamericano, a pesar de que declaró una postura neutral ante México, dio su apoyo a la formación de clubes que reunieron armas, recursos y voluntarios para enfrentar al ejército mexicano. El deterioro de nuestro país no permitió el mantenimiento de un ejército fuerte y organizado, declarando Texas su independencia en 1836, aun cuando el gobierno mexicano no lo reconociera. El gobierno norteamericano inmediatamente reconoció la independencia tejana con proyectos a agregar a su territorio, y en 1845 el Congreso norteamericano aprobó la anexión de Texas al territorio estadounidense. Una vez que México pierde el territorio tejano en manos de Estados Unidos, recibe la noticia de que los gringos también quieren a Coahuila y la venta de Nuevo México y California, derivando un conflicto bélico por demás injusto para nuestro país. Estados Unidos invadió a México por diferentes frentes y lo bloqueó por el Golfo y el Pacífico mexicano, imposibilitándolo de comerciar exteriormente.
Evidentemente, la guerra estaba perdida para México, país con población desigual, 7 millones México por 20 millones Estados Unidos, con una pobreza extrema y con el poderío norteamericano. Dieron al traste con las pretensiones mexicanas, quienes cedieron más de la mitad de su territorio a los gringos con los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. El siglo XIX fue un momento muy importante para la historia de nuestro país, especialmente debido a la posición económica en la que se encontraba. También, junto con las disputas liberales y conservadoras y las amenazas constantes de otros países, resultando todo esto en la pérdida de una gran cantidad del territorio mexicano. Todo esto trajo como consecuencia también la muerte de 16,000 soldados mexicanos y 13,283 soldados estadounidenses que perdieron la vida en medio de los combates, también trayendo diferentes enfermedades a México. Todo esto fue resultado de que México no estaba preparado para un tipo de guerra con un país más desarrollado, preparado y mejor equipado como Estados Unidos.